Buenos días. Hoy día hablaremos de sistemas distritales para proyectos de pequeña y mediana escala en Chile. Nos vamos a centrar en tres proyectos. El condominio Frankfurt de 34 casas, que está operativo en el año 2012 con una central geotérmica distrital. El segundo, condominio Jardines de Luxemburgo de Chilibert, son 3 edificios, 90 metros cuadrados en total. Está pronto en puesta en marcha la siguiente semana. Y el tercer proyecto es un condominio de 12 edificios, 60.000 metros cuadrados, en base a una distrital aerotérmica para calefacción, enfriamiento y ACS. En la siguiente tabla podemos comparar los indicadores generales de 4 proyectos, los 3 que comentamos hace poco, más un caso base. El caso base son 12 edificios, 60.000 metros cuadrados, con una caldera a gas de condensación. Los indicadores principales son ahí los kWh año metro cuadrado, que en el caso del caso base estamos hablando de 90 kWh año metro cuadrado, que sería un edificio que cumple con el PDA en Temuco 2018. Y si notan esta columna, presten atención a esta columna, que es la principal que hay que prestar atención, son los watts metro cuadrado de la instalación, o sea, la carga térmica de la instalación distrital dividido por los metros cuadrados de calefacción. En la situación base estamos hablando de 65 watts metro cuadrado de carga térmica de la instalación. Condominio Frankfurt con la central distrital geotérmica, ese indicador está en 28,8 watts por metro cuadrado. Condominio Jardines de Luxemburgo, 24,3. Y el condominio de 12 edificios estaría con 17 watts metro cuadrado la carga de instalación. Cuando hablamos de sistemas distritales, es clave para llegar a economías de escala que la carga térmica sea lo más bajo posible para, en el fondo, lograr costos operativos y costos globales mucho más bajos. Si vemos la última columna, son los kilowatts, el costo del kilowatt hora final dentro del departamento, con una caldera a gas de condensación. En el caso base estamos en 79,8 pesos por cada kilowatt hora, con central distrital geotérmica el condominio Frankfurt en 12,5, en 17,9 el condominio Jardines de Luxemburgo, y el último, el condominio con los 12 edificios, estamos hablando con una central aerotérmica, estaríamos con un costo por kilowatt hora de solamente 10 pesos, 10,3 pesos por cada kilowatt hora. Pasando ahora al sistema distrital geotérmico del condominio Frankfurt, estamos hablando ahí de 34 casas, 5.000 metros cuadrados, en operación en Temuco del año 2012. Ahí se muestra el layout de las 34 casas. En amarillo está la central distrital, y aquí tenemos un recuadro, la foto de la sala de máquina con las 2 bombas de calor. Aquí tenemos un diagrama de flujo a grandes rasgos. La parte inferior del diagrama es todo lo que tenga que ver con agua caliente sanitaria, y la parte de arriba, en amarillo, las 3 bombas de calor. Y ahí se muestra en el fondo cómo se produce el desacoplamiento hidráulico y las bombas circuladoras que impulsan a las 34 casas por una red distrital. Bueno, pasamos ahora al sistema distrital aerotérmico del condominio Jardines de Luxemburgo. Aquí se ve un render. Estas son fotos actuales de hace 2 semanas atrás. Este sistema está planificado hacer la puesta en marcha en las siguientes semanas. Aquí se muestra el vertical de todas las cañerías, 3 edificios. 4 bombas de calor arriba en la cubierta de uno de los edificios. La acumulación del agua caliente sanitaria, están los termos y los intercambiadores de calor en cada uno de los edificios. Entonces tenemos una central de generación térmica con las bombas de calor en uno de los edificios, el desacoplamiento hidráulico y salas de acumulación para el agua caliente sanitaria en cada uno de los edificios. El siguiente gráfico nos muestra el diagrama de flujo. Aquí tenemos las bombas de calor, estanques inercial, desacoplamiento hidráulico, la generación del agua caliente sanitaria y la red de distribución en el fondo que va hacia el edificio. Esta es la imagen de, aquí está la central térmica en uno de los edificios. Esta sería en el fondo toda la sala que estaría en cada uno de los edificios, o sea, esto habría que replicarlo en los 3 edificios. Y aquí tenemos una animación del sistema distrital de condominios Jardines de Luxemburgo, donde se muestra en el fondo cómo se distribuye el agua a 35 grados, producida por la bomba de calor aire-agua. 35 grados o 35 grados en el fondo se distribuyen a lo largo de piso radiante en todos los departamentos. Al mismo tiempo de esa bomba también se genera el agua caliente sanitaria que se acumula para cada edificio. Bueno, pasando ahora a la demanda térmica anual para calefacción, vamos a hacer una comparación entre la evolución de las normativas alemanas y chilenas. Hablamos de normativas térmicas. En el caso de Alemania tenemos la demanda específica por metro cuadrado año en calefacción. En el año 80, 260 kWh año metro cuadrado. Llegando al año 2015 que está en 45 kWh año metro cuadrado. El color verde es la certificación y estándar Passive House en 15 kWh año metro cuadrado. Si nos vamos a la normativa chilena en amarillo, normativa vigente para Temuco
Siempre hablamos de Temuco porque los 4 casos analizados estamos concentrándonos en Temuco. Para zona 5 en Temuco, la demanda energética que tendría una casa cumpliendo los reglamentos térmicos estaría en 130 kWh metro cuadrado, cumpliendo las últimas exigencias del PDA del año 2018, haríamos 98 kWh metro cuadrado. Y una casa Passive House en el fondo en Temuco es fácil alcanzar y lograr los 12 kWh metro cuadrado, cumpliendo en el fondo con el estándar Passive House que debe estar bajo los 15 kWh metro cuadrado. ¿Qué hacemos para llegar a esa demanda bajo los 15 kWh metro cuadrado? Estamos hablando de estándar Passive House, el cual se basa en 5 principios básicos de diseño. El primero es envolvente térmica de alto desempeño, liberación de puentes térmicos, ventanas de alto desempeño, gran hermeticidad, en el fondo que hay que comprobarla con blower test, y el último, ventilación con recuperación de calor. Esos son los 5 principios de diseño para el estándar Passive House. Bueno, el quinto principio del estándar Passive House se basa en un sistema de ventilación con recuperación de calor. En esta imagen puede ver un sistema de ventilación con recuperación de calor en un departamento tipo, donde el recuperador se coloca en la parte superior de los muebles de cocina. Se distribuye, el aire azul es el aire de distribución que va a todos los dormitorios y living, y el ducto rojo son los ductos de extracción en el fondo en baños y cocina, y ahí estaría el recuperador de calor. La animación del recuadro acá nos muestra ya un zoom del equipo, donde el aire se toma desde el exterior a 0 grados, ese aire en el fondo se precalienta con este intercambiador de calor que toma el aire de baños y cocina a 20, toma ese calor y lo inyecta finalmente a 18 o 19 grados en dormitorio. Finalmente el aire extraído a 20 se bota, se expulsa al exterior a 2 grados o 1 grado de temperatura. Estamos hablando de 90-92% de eficiencia en ese intercambio. Vamos a pasar ahora a la comparación térmica de una casa cumpliendo el PDA 2018 en Temuco versus una casa Passive House. Aquí tenemos la casa cumpliendo el PDA, aquí están todos los parámetros térmicos en el fondo, en cubierta con un U de 0,28, muro 0,45, piso 3,8, ventana valor U 3,6, blower test 7, pongan atención en ese valor. Si lo comparamos ahora con la casa Passive House, los valores U en el fondo es en cubierta 0,13, en ventana el U es de 1,2 y de nuevo pongan atención en ese valor. El blower test debería ser 0,6, inferior a 0,6. El resultado global de esto es que la demanda térmica específica en metro cuadrado año para la casa cumpliendo el PDA sería 98 kWh metro cuadrado, en cambio para la casa Passive estarían 12. Y la carga de calefacción, que esto es muy importante para hacer el vínculo con los sistemas distritales, la casa cumpliendo el PDA, la carga de calefacción son 81 watts metro cuadrado, versus la casa Passive solamente serían 10 watts metro cuadrado de carga de calefacción. ¿Por qué digo tan importante? Porque esto se relaciona directamente con la inversión que habría que hacer en un sistema distrital. Continuando con la comparación de la casa PDA versus la casa Passive House, la casa PDA tendría una demanda de 98 kWh metro cuadrado versus la casa Passive House 12 kWh metro cuadrado. Si nos concentramos en la curva de demanda térmica mensual, kWh, aquí están los distintos meses, la curva roja es la curva de ganancias térmicas de la casa. Las ganancias térmicas son la ganancia de energía solar a través de las ventanas, la carga propia de las personas al interior, los electrodomésticos, las luces, y la curva azul es la curva de pérdida, o sea, lo que pierdo en el fondo por ventilación, por infiltración, por ventanas, por muro, por piso, por techo. El área entre las curvas es la demanda energética, o sea, el área entre esas dos curvas nos daría los 98 kWh metro cuadrado. En cambio, la casa Passive House en el fondo, la curva de pérdida es bastante más baja que esta, y el área entre las dos curvas equivale a los 12 kWh metro cuadrado. Como ven, el periodo de calefacción aquí puede ser de marzo a septiembre, inicio de octubre, y aquí el mínimo periodo de calefacción está concentrado en un mes y medio en el fondo de invierno. La última comparación que tenemos de la casa PDA versus la casa Passive House, acuérdense, casa PDA, casa Passive House, nos vamos a concentrar ahora en el indicador de carga térmica. Acuérdense que esta casa tenía una carga térmica media de 81 watts metro cuadrado y la casa Passive House de solo 10 watts metro cuadrado. Si hacemos una radiografía en el fondo para desglosar la carga térmica por cada elemento, piso, muro, ventana, puerta, puentes térmicos, techo, infiltración y ventilación, y lo comparamos con la casa Passive House, aquí tenemos en el fondo que todos los elementos están bajo los 0,9, 0,8 kilowatts para toda la casa, hablando de una casa de 140, 150 metros cuadrados. Cabe notar que en la casa PDA el valor más alto de todos es la infiltración versus la infiltración. Acuérdense que la infiltración se relaciona con la exigencia del PDA, que tienen que ser 7 renovaciones de aire por hora a 50 pascales, versus la exigencia Passive House, que ese blower test tiene que ser inferior a 0,6.
Concentrémonos en ese amarillo y eso lo vamos a dejar al final para la última conclusión. Pero les adelanto en el fondo que hay ahí un eslabón débil en la cadena. Pasando a hermeticidad ahora, el gráfico de barra nos muestra los resultados en el fondo en distintos tipos de construcciones. Este es un estudio hecho a través de un proyecto FONDEF entre el CITEC de la Universidad del Biobío y el DECON de la Universidad Católica, y terminó en el fondo con el manual de hermeticidad de aire y las edificaciones. En función de las edificaciones, de los distintos tipos de edificación, hormigón, albañilería, madera, el promedio general del test a 50 pascales, N50 denominado de esa manera, el promedio está en 12,9. El gráfico de barra de la derecha nos muestra el promedio en Chile, que fue el resultado de ese estudio, la exigencia del PDA en Temuco, que es 7, y aquí en comparación la barra amarilla es la exigencia que tendría el PASIGO para lograr una casa certificada. Imágenes del test de hermeticidad. Estos son test de hermeticidad que se hicieron las casas de Puerta del Sol, de Inmobiliaria Chilidera en Temuco. Esta es una imagen de blower test de una casa en Valdivia que se está en proceso de certificación, se construyó el año 2010. Y aquí está el resultado del test de hermeticidad de esta casa en el fondo. Aquí están la escala de las diferencias de presión. Se hace una escala logarítmica en el fondo para determinar en el fondo cuáles son las renovaciones de aire por hora en el fondo de esa casa sometido a distintas presiones, y se determina 50 pascales en el fondo cuál es el nivel de hermeticidad. Bueno, siguiendo con Temuco, nos vamos a concentrar ahora en los costos unitarios energéticos en mayo de 2020. La curva roja nos muestra el costo del kilowatt hora dentro del departamento. Estamos hablando de 86 pesos el costo del kilowatt hora en BT1 con sobreconsumo cercano a 120. Leña, 36 pesos. El amarillo sería con un sistema distrital aerotérmico como cliente libre no regulado, que estaría en un costo de 12 pesos el costo del kilowatt hora, o sea, incluso más barato que la leña, que sería el combustible histórico más económico que tenemos en Temuco. Ya. Vamos a graficar aquí el costo global anual de un sistema distrital. Si aquí en el eje horizontal tenemos identificado los kilowatt hora año metro cuadrado, la demanda específica de una edificación, partiendo del cero acá, esta curva nos determinaría el costo de energía al año en calefacción. Costo de energía. Vamos a graficar en rojo ahora el costo de la envolvente. Entonces, en la medida que nos acercamos al cero, una edificación en el fondo de mínima demanda energética, los costos de inversión en envolvente, en cristales, aislantes y sellos de hermeticidad son bastante más altos que si nos vamos a una edificación con máxima demanda energética. Hablamos de máxima demanda energética, una edificación, por ejemplo, que esté sin aislante, vidrio simple, y sin aislante en ninguna parte y poco aislante en la cubierta, podríamos llegar fácilmente a los 500 kWh año metro cuadrado. La tercera curva sería el costo de inversión anual del sistema de climatización. Entonces, en la medida que nos acerquemos al cero demanda, el costo del sistema es más económico, es menor en el fondo que el costo de la instalación de climatización cuando tenemos mayor demanda específica. Nos daría una curva más o menos así. Si nosotros ahora sumamos las tres curvas, entonces aquí está el costo capital de la instalación de clima y el rojo el costo de inversión anual del tema envolvente. Están todos anualizados. Entonces son todos costos anuales. Si hacemos la sumatoria de los tres costos, vamos a llegar a la curva de costo global anual de la instalación. ¿Ya? Que está compuesto por las tres curvas, y aquí en el fondo está obteniéndose un óptimo económico, que en el fondo así se determinan los óptimos en el fondo de envolvente para llegar a un mínimo costo global anual de la instalación a lo largo de toda la vida del edificio. Bueno, este gráfico está bastante más claro que lo traté de hacer en la pizarra. La curva roja es el costo global anual de la instalación. Aquí están los kilowatt hora año metro cuadrado, que podría llegar a 500, 600 en una edificación que no tenga nada de aislante y vidrio simple. La curva amarilla es la inversión anualizada del sistema de calefacción-ventilación. A medida que tiene menos aislante el edificio, en el fondo ese costo sube. El costo de la energía obviamente sube en forma proporcional. Y el costo de la envolvente, si estamos aquí en un edificio de alta eficiencia, la envolvente y los cristales en el fondo son de mayor desempeño, tiene una inversión mucho más alta que si estamos en un edificio en el fondo con poco aislante. Concentrémonos en el arco iris abajo. La zona
verde es el área Passive House, que está entre los 0 y los 15 kWh metro cuadrado. Después vamos con un verde claro que está entre los 15 y los 50 kWh metro cuadrado, que sería el área de los edificios Low Energy, que lo catalogamos así. El área amarilla, que estaría entre los 50 y 100, que sería el área de las edificaciones que estarían cumpliendo con el PDA 2018 en Temuco. El color naranjo, entre los 100 y 200 kWh metro cuadrado, que serían edificaciones en el fondo que estarían cumpliendo con la normativa vigente para zona 5. Y sobre 200 kWh metro cuadrado serían edificaciones en el fondo que estarían incluso fuera de la normativa. Si hacemos un despliegue en el fondo de las distintas áreas y separamos por distintos indicadores, en la área, si separamos en distintas áreas, o sea, demanda energética de 0 a 300 kWh metro cuadrado y distintos indicadores. Primero, el blower test, el blower test a 50 pascales, watt metro cuadrado, carga de calefacción, el valor U de los muros y el valor U de los cristales. Entonces, en el área Passive House de 0 a 15, estamos con un blower test de 0,6, Low Energy, un blower test de 1,5, en el área PDA 7, y así en el fondo empieza a bajar ese requerimiento en la medida que en el fondo tenemos mayor consumo específico. Si pasamos a watt metro cuadrado, en el área Passive House la carga térmica debería ser inferior a 10 watt metro cuadrado, en el área de baja energía 30 watt metro cuadrado, en el área cumpliendo el PDA 80 watt metro cuadrado, y si nos vamos al área en el fondo de menor requerimiento térmico, estamos hablando de watt metro cuadrado cercano a los 130 o superior a 130 incluso. El valor U de los muros, 0,2 para el área Passive House, 0,3 para el Low Energía, en el área PDA 0,45, que es la exigencia del PDA, y ahí se pueden ver en el fondo todos los otros factores. Concentrémonos en el último, que es el U del cristal. En el área Passive House se necesitaría en Temuco un valor UG, o sea, el U del cristal inferior a 1,1, eso se logra con un vidrio doble, no es necesario un vidrio triple. En el área baja energía, el valor UG bajo 1,6, y si nos vamos al área de menor exigencia térmica, el valor U del cristal es cercano a 5, que sería un vidrio simple. Vamos a analizar ahora el costo global anual de una instalación para un sistema distrital, tomando como base un condominio de 12 edificios de 60.000 metros cuadrados, y lo vamos a evaluar en el fondo en las distintas zonas de requerimiento térmico. Vamos a partir con el costo anual de la calefacción con 3 sistemas distritales: distrital a gas, el amarillo, el del medio distrital con bomba de calor, aire, agua, y el verde con una distrital a biomasa. Lo que podemos concluir de esta gráfica, que en el área hasta los 50-60 kWh metro cuadrado, o sea, se nota claramente la ventaja de la distrital bomba de calor, aire, agua, pero empiezan a producirse quiebres en el fondo, y eso se debe básicamente a que en la medida que aumenta los kWh metro cuadrado de la instalación, o sea, a medida que se hace más ineficiente el edificio, obliga a que la bomba de calor trabaje a una mayor temperatura, baja el COP, y eso aumenta los costos operativos, y llega a un punto también entre los 60-70 kWh metro cuadrado que la bomba de calor tiene que tener presencia en punta, lo que hace disparar los costos operativos. ¿Qué nos hace concluir eso en el fondo? Que en cierto punto, estamos hablando de los 60-70 kWh metro cuadrado, ya la biomasa, la distrital a biomasa, toma ventaja sobre la bomba distrital, bomba de calor, aire, agua. Si nos concentramos ahora en el costo global anual, que está compuesto en el fondo por las 3 curvas, energía, envolvente y sistemas de clima, si analizamos el costo global de la distrital a gas, bomba de calor, aire, agua y la de biomasa, en la zona de los 0 a los 50, a los 70 kWh metro cuadrado, gana claramente la central con bomba de calor en base a bomba de calor, aire, agua. Hay una zona en que la distrital a biomasa toma ventaja, que es entre los 80, sobre los 80 kWh metro cuadrado, y claramente en la zona de baja energía, o sea, bajo los 50 kWh metro cuadrado, incluso la central distrital a gas le gana a la biomasa. En la zona de baja energía, bajo los 50 kWh metro cuadrado, la gran conveniencia de la distrital en base a bomba de calor, aire, agua se ve reflejada gracias a la gran economía de escala que tenemos en una bomba de calor cuando trabajamos en baja energía, por la baja temperatura y el alto COP que se genera, y también porque podemos eliminar la presencia en punta, lo que nos determina bajos costos, lo que nos produce ese mínimo en el fondo en esa área para las centrales de bomba de calor en base a bombas de calor, aire, agua. Considerando el mismo proyecto de los 60.000 metros cuadrados en Temuco con 12 edificios, los costos anuales en calefacción para un departamento de 100 metros cuadrados, situación base, costo al año 25 UF. Si nos vamos con la central distrital en base a bomba de calor, 4,5 UF al año costo operativo. Y lo comparamos con las inversiones ahora, al comparar la situación base versus la con bomba de calor en baja energía,
sube solamente 1,1%. Entonces, si comparamos ese 1,1% de sobreinversión sobre las 21 UF de ahorro al año neto, logramos un periodo de amortización inferior a los 2 años. Pasamos ahora al sistema distrital aerotérmico para calefacción y enfriamiento de IACS. Destaco aquí el hecho del enfriamiento. Vamos a ver por qué es tan importante en un sistema distrital pensar también en el enfriamiento. Bueno, como les comentaba, estamos hablando de 2 edificios, 60.000 metros cuadrados. Este es un proyecto en el fondo que está en stand-by por el tema de la pandemia y la crisis social de Inmobiliaria Urbes. Ahí está el layout de los 2 edificios, sala de máquinas. Ahí hay imágenes de cañerías distritales en el fondo típicas en Europa. Y esa animación nos muestra en el fondo cómo funciona esa bomba de calor, aire, agua. En el fondo es para todo el proyecto. Se impulsa el agua a 35 Celsius. Eso calentaría piso radiante o muros radiantes y al mismo tiempo también se genera el agua caliente sanitaria. Si pasamos ahora a verano, y este es un aspecto muy innovador en el fondo, la misma bomba de calor, el mismo equipo que en el fondo que fue diseñado para la calefacción y el agua caliente sanitaria, en verano funciona en un modo especial, viene a funcionar como una bomba de calor agua-agua, ya no intercambia con el aire exterior y como ven distribuimos el agua a 15 grados de temperatura y eso se va directo a los pisos radiantes del departamento para enfriarlo y ese calor en el fondo se saca a los departamentos y con eso se genera el agua caliente sanitaria en forma simultánea. En forma resumida, estamos generando el enfriamiento en forma gratuita con la generación económica del agua caliente sanitaria. Hay que destacar aquí que un edificio, una edificación, una casa, un departamento, en el fondo, con una buena envolvente térmica, con mejores cristales, más herméticos, y si le sumamos el factor que los picos de calor en verano, en Temuco, qué sé yo, incluso Valdivia, si nos vamos más al norte, Talca, Rancagua y obviamente en Santiago, las temperaturas máximas en verano van aumentando y se hace más notoria la necesidad en el fondo de tener un sistema de enfriamiento en los departamentos o casas. Bueno, retomando de nuevo el costo global anual, a la conclusión que llegamos en los slides anteriores, era en el fondo que en baja energía convenía usar una distrital en base a bomba de calor, aire, agua, y en cierto punto, sobre los 70-75 kWh/m², es conveniente usar una distrital en base a biomasa. Pero había una zona del área del gráfico que no lo dejamos para el final, que es el área, en el fondo, el área Passive House, bajo los 15 kWh/m², y ahí nos pillamos con una buena sorpresa, que el costo global se produce un quiebre y es bastante menor que el mínimo costo global cuando tenemos una distrital en base a bomba de calor. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que en el fondo cuando llegamos al umbral de los 15 kWh/m², el sistema de calefacción se puede simplificar y como la carga térmica, que es inferior a 10 Wm², es tan baja que ya no es necesario tener un sistema de calefacción centralizado en toda la casa y distribuido en toda la casa, sino que basta con aportar esa carga dentro de la carga térmica del sistema de ventilación. Entonces, la inversión del sistema de climatización se produce un quiebre y tiende a la baja, lo que nos determina que el costo global baja drásticamente. Entonces, evaluándolo a lo largo de los años, porque en el fondo aquí tenemos una gráfica que estamos considerando los 25 años en el fondo, con una tasa de descuento del 4% anual, bajo ese supuesto, en el área Passive House, en el fondo, es la mayor conveniencia, y si lo evaluamos ahora de manera más práctica, el costo anual en calefacción para el mismo departamento de 100 metros cuadrados, este gráfico nuevo que agregamos, con la central distrital en base a bomba de calor en el área de baja energía, si agregamos ahora en el área Passive House, el costo energético baja de 4 UF/m² al año a solo 2,5 UF/m². Bueno, llegar al estándar Passive House nos permitiría bajar de 25 a 2,5 UF/m², o sea, estamos hablando de un ahorro anual de 22,5 UF, y la gran pregunta que hay que hacer, ¿cuánto extra nos costaría en el fondo llegar a ese estándar? Agregamos la quinta barra, que es el área Passive House, y en el fondo las mismas partidas, recordando, amarillo es la envolvente, celeste las ventanas, el azul puertas exteriores, rojo sello, clima de ventilación en naranjo. No sé si alcanzan a notar que en Passive House hay la partida envolvente es más alta que las otras, en ventana también, en puertas exteriores también, en sellos también, pero en clima de ventilación la inversión baja considerablemente si lo comparamos con las distritales. Eso nos permite llegar en el fondo a que si lo comparamos con la situación base de 100% de inversión, en el escenario Passive House estamos hablando de 100,4% de inversión, o sea, estamos hablando de un delta de inversión de 0,4%, y eso, en el fondo, con el ahorro operativo de 22,5 UF de ahorro al año en calefacción,
nos determina un periodo de amortización inferior a los 6 meses. Esta tabla nos muestra las consultorías y proyectos con estándar PASIFIC desarrollados en Chile. El primero es el proyecto sucursal BCI, certificado ya y desarrollado por Marcelo Conchuñir hace un par de años. Para finalizar, vamos a hablar de una gran oportunidad de mejora que nosotros visualizamos. En el siguiente gráfico, en el fondo, ven la casa del PDA con 98 kW/m², casa estándar Passive House con 12 kW/m². Nos concentramos en la barra roja, específicamente en la infiltración. Podemos ver que la casa que cumple el PDA, la carga de calefacción para la infiltración llega a los 4,5 kW, lo que lo hace en el fondo un valor bastante alto si lo comparamos con la casa que cumple el Passive House, que es solo de un par de 300-350 watts. Hay un potencial grande ahí que debería ser mejorado en el fondo. Si nos concentramos ahora en el fondo en el PDA vigente en Temuco desde el año 2018, estamos hablando que las infiltraciones de aire nos está exigiendo 7 renovaciones de aire por hora a 50 pascales. Voy a leer el último resumen. Hay dos formas de cumplir ese estándar. El A, mediante un certificado de ensayo otorgado por un laboratorio con inscripción vigente en el registro oficial del laboratorio, y el B, para el estándar de infiltración de aire a falta de laboratorios acreditados la certificación de ensayo de dicho estándar, este podrá cumplirse mediante especificaciones técnicas mínimas. Y termina con la siguiente frase: esta alternativa dejará de estar permitida cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo así lo establezca mediante el correspondiente acto administrativo. O sea, resumiendo, hoy día esta exigencia del blower test valor 7 para Temuco es solamente de carácter teórico y va a entrar en vigencia a lo mejor en un futuro cercano. ¿Por qué hablamos de una gran oportunidad de mejora? Porque si nos comparamos con el resto del mundo, la hermeticidad en Chile y el mundo, y aquí tenemos todos los valores exigidos, las certificaciones térmicas en el fondo de los distintos países. Alemania está en 1,5, Austria 1,5, Bélgica 3. En Bélgica, cuando los sistemas tienen recuperación de calor, se exige un blower test valor 1. Eslovenia 2, Suecia 1,5, estándar PASIFIC en rojo 0,6. Si nos comparamos con los tres últimos, que son los valores en Chile, aquí está el promedio en Chile que hablábamos delante, 12,9 es el promedio en Chile, en el proyecto Fondes del CITEC y de CON. La exigencia del blower test 7 en la PDA de Temuco, pero teórico, le agregué la palabra teórico. Si nosotros, estas son mediciones reales que hemos hecho en casas que cumplen el PDA, pero con el sistema de ventilación en el fondo que se está exigiendo ahora, y se hace una medición, los blower test reales, que en teoría son 7, son valores en el fondo que están siempre sobre 15, 16, incluso hemos tenido valores, casas que en teoría cumplen con el blower test 7 que llegan a 22. Entonces, quiero terminar solamente con esta idea. Hay una gran oportunidad de mejora. Debemos atacar el tema de la infiltración antes de pensar en invertir en distritales o en invertir en subsidios térmicos. Debe ser atacado en forma fuerte el tema de la infiltración, y yo creo que esa va a ser una gran ayuda para descontaminar nuestras ciudades en todo Chile, en las ciudades del sur de Chile. Eso sería todo. Muchas gracias.